Mari Peñi. Bueno, Mari Peña y Maximiliano. Cada vez estamos más sueltos con el video, ¿eh? Exacto, ahí Cada vamos vez avanzando. estamos más avanzando, cada vez estamos más relajados. Y en este video vamos a ver la tercera fila de nuestra tabla que le estamos mostrando nuevamente, ¿cierto? Ahí, está apareciendo en pantalla. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué tipo de oración podemos construir con el siguiente marcador que nos va a decir Juan? ¿Qué cosa podemos decir? A ver, normalmente cuando hago oraciones negativas. En negativa. Eso es lo que vamos a explicarles. Seguimos en presente negativo. Presente negativo. Por ejemplo, yo no vengo, Claro. tú no vienes, tú no sabes o yo no sé. Ellos no vinieron. Ellos no vienen. Claro. Presente negativo. Ah, ya. Vinieron, están pasados. Es pasado, bien. Manera correcta. Pero lo importante es que es extremadamente fácil. ¿Cierto, Juan? Exacto. Fácil, Muy fácil. Tienen que aprender un Una elemento más. Un solo Y con elemento eso- más para negar Exacto. cualquier verbo. Porque ustedes ya se aprendieron, ¿cierto?, los marcadores anteriores. Exacto. Afirmativo cuando termina el vocal, afirmativo cuando termina el consonante. Y ahora, ¿cómo construimos el negativo, Juan? Con una... Algunos le denominan partículas, ¿no? Partícula. O un sufijo también Correcto. se denomina, ¿ya? Pero es la. La. Con el la. Yo con el la hago negativo todo. ¿Ya? La. La. Y se usa combinado con el afirmativo que está en la primera línea que van a ver ahí. O sea, lo que hay que hacer es anteceder al marcador que ya aprendimos Claro. la partícula la. La. Si yo quiero decir, ¿cuál es el verbo saber? Kim. Kim. Claro. K-I-M. Claro. Kim, que ya lo vimos en el video anterior. Claro. Entonces, si yo quiero decir, yo no sé, Inche Kim Lan. hinche, mire, escúcheme. Claro. Mire qué fácil. Inche Hinche, Kim kim, Lan. lan. Claro. Sí. Tenemos la partícula la y luego el marcador N, que corresponde al yo, Al yo. hinche. ¿Se da cuenta qué fácil? Y eso con todos los verbos. Son todos los verbos, exactamente igual. Y con todos los pronombres. Claro. O sea, si tú quieres decir, tú no sabes, mapuzungum. Exacto. Eimi Kim Laimi Mapusungun. Eimi, kim laimi, mapuzungum. Mapusungun. ¿Veis qué fácil? Si queremos, vámonos al tiro al final, pues. Claro, para saltarnos No, todo. saltémoslo porque es muy fácil, ¿cierto? Claro. Vámonos al plural, primera persona, nosotros todos no sabemos. Claro. Inchin Kim Lain Inchin, Kim Kimlain. Mapusungun, si queremos agregar. Claro. Claro. Inchin, Kim. Kimlain, Mapu Zungun. Claro. Nosotros todos no sabemos Mapu Zungun, Claro. pero estamos aprendiendo. Sí, Eso es lo importante. eso es lo importante. Entonces, muy fácil. Veamos otro, por ejemplo, con el verbo caminar, que había, ¿se acuerdan que le habíamos dejado la tarea? ¿Cómo era el verbo caminar? Miau. Miau, con W al final. Claro. O miaun, si lo quisiéramos ya Miau, conjugar. claro, miau. Nosotros no caminamos. Nosotros dos. Nosotros dos. Ya. Nosotros dos. Para usar el dual ahí. estamos Claro, usando. vámonos al dual. Ya. Inchiu, digo, miau layu. Inchiu miau layu. Claro. Nosotros no andamos. Inchiu miau la yu. Fíjese cómo pasamos desde la tercera fila que estamos ahí. Inchiu, primero digo el pronombre. Inchiu miau, ese es el verbo. La partícula. Y luego el marcador, yu. Inchiu miau la yu. Claro. Yo no. Es decir, se podría hacer yo no camino. Miau la yu. No, claro. Pero Miau. también se podría yo no ando con él. Sí. Claro, También se podría hacer. Ah, sí. También se podría hacer. Ah, ya, o Nosotros sea, no andamos, por así decirlo. pero entre hombre y mujer, ponte tú. Nuestro hombre y mujer, claro. O sea, si yo digo de andar, de pololear. Sí, de pololear. ¿Antes del pololeo o Exacto. durante el pololeo? Durante el pololeo. Ah, es como pololear. Claro. Como Ah, mira. Sí, sí, Bueno, sí. para las personas que, como vamos a tener una audiencia mundial, las personas que no saben, en Chile la palabra pololo es una palabra que expresa a un
a un bicho, a claro. un bichito, a un insecto, Claro. ¿cierto? Que rodea generalmente a las personas, ¿no es Sí, cierto? claro. Y Pululu le llaman. Pululu, el Claro. pululu. Y de ahí viene, de hecho, la palabra y el verbo pololear, Claro. que en Chile significa estar de novio con una persona antes de casarse. Entonces, sí, el miau también puede ser como de andar De o andar, pololear. claro. Porque es caminar o andar el... Mira, y se puede usar interesante. esa misma... O sea que tu Peñi, cuando pololean, Claro. y dice O te pillan... Inche, miau, Layu. layu. Claro. Nosotros no andamos, si te pillaron por ahí... Claro. O sea, yo no pololeo o Claro. yo No no ando, ando, claro. sería Inche, miaulan. Y hablan. Miaulan. Claro. Perfecto, entonces tú ya sabes, ¿cierto, Juan? Que es muy fácil. Exacto. Para negar en tiempo presente, tú tienes que usar la partícula la y luego de la partícula pones el marcador que ya te sabes. Exacto. Y con eso... El primer marcador de vocal, porque el consonante solo se usa para... Esa línea se usa para casos específicos cuando es consonante. Exactamente. Ahora las combinaciones siempre se dan, aunque sea, si fijaron, miau, que también termina en consonante, pero estamos usando el lan, Ajá. que era para la vocal. Exactamente. Bien, amigos, entonces con eso ya vamos avanzando bastante y nos vemos en el próximo video. Gracias. Bien. Creo que... Tengo que ya.